Fíjese, Doc, que justo también esto pasó hace algunos años con el TDAH y pues ahora lo vemos también, con el autismo. Exacto. Yo creo que quienes nos dedicamos a esto podemos estar seguros que al contrario, incluso a mí me queda mucho la sensación de que lo opuesto, o sea, hay muchos casos que no están siendo diagnosticados y que se quedan pues sin esa detección y el que genera a lo mejor la sensación de que cada vez hay más, no significa que biológicamente cada vez haya más personas con autismo, sino que ahora lo reconocemos quizá en todas sus vertientes, justo por eso ahora se llama espectro autista y antes pues era identificados aquellos casos a lo mejor que eran como más obvios o como más claros ante nuestros ojos, pero ahora también existen, gracias al aumento de la información, de la evidencia científica, porque no solamente son hallazgos que observamos clínicamente, sino también gracias a la tecnología. Por ejemplo, ahora con la resonancia magnética funcional, con otros estudios más especializados, podemos saber que existe una evidencia científica de que hay cerebros que funcionan distinto y que las personas aprenden, funcionan también de manera diferente. Y hasta hace unos años, por ejemplo, hablando nuevamente, retomando de autismo, hasta hace unos años se creía que el autismo se presentaba más en hombres que en mujeres. Ahora el reconocer el perfil de mujeres, pues también ha ampliado, ¿no? la identificación ahora en el género femenino. Bien, entonces no considero que haya un sobrediagnóstico, considero más bien que hay más información, que estamos más actualizados, que existe una evidencia científica mucho más robusta y también lo que comentábamos al inicio, que hay más información en la población. Ya no es información que solamente nos quedamos los especialistas o los profesionistas que nos dedicamos a esto, sino que es una información que también ya se difunde de boca en boca en otras personas y que otras personas, gracias a redes sociales, pues pueden ver casos similares en los cuales se sienten identificados y a veces llegan, en mi caso que me dedico al diagnóstico, llegan personas a veces por su propio pie, o sea, pensando en, tengo tal información, creo que, no sé, de alguna manera me identifico con ese perfil y creo que por esa razón cada vez hay más diagnósticos, pero no que cada vez haya más personas con autismo. Con autismo, correcto. Entonces sí, creo que nos ayudó ahí que ahora se engloba más, tenemos mejores criterios diagnósticos, mejores herramientas y posiblemente sí, los grados que necesitaban una gran necesidad de apoyo, vaya la redundancia, pues son los que veíamos, ¿no? Y entonces por eso también creo que de ahí viene mucho el estigma, Ale, de que dices autismo y te imaginas a los que tienen requerimientos o dificultades o retos muy grandes. Así es. Y entonces es común que digas, bueno, es que tal persona tiene autismo, ¿no? Como en mi caso, el de grandes retos o también posiblemente al no verbal. Cuando, Ale, ¿qué porcentaje más o menos? Porque ahorita con la estadística no sabemos cómo andemos, pero ¿qué porcentaje de autismo es realmente no verbal? ¿Cuál es? No. Muy poco. Muy poco. O sea, incluso de discapacidad intelectual, o sea, esto me vuela la cabeza porque antes las estadísticas que venían en los libros, no hace mucho, todavía yo siendo estudiante de psicología, las estadísticas, o sea, la relación de autismo con discapacidad intelectual era altísima. Sí. O sea, era casi de que si tienes autismo igual a discapacidad igual cognitiva. a discapacidad cognitiva, exacto. Y ahora es el porcentaje muy bajito. Sí. 10-30% de la población que se considera dentro del espectro autista puede llegar a tener un grado de apoyo mayor o acompañarse de otros déficits cognitivos. Ale, corrígeme si me equivoco. Este porcentaje es muy parecido para el resto de las personas neurotípicas, ¿correcto? O sea, estamos dentro de las mismas estadísticas. Así es. Y Ale, algo que decías ahorita de que han llegado adultos por su propio pie, de que, a ver, vengo a ver si me hace match todo lo que me ha estado pasando en mi vida y yo no entiendo por qué, ¿no? Y algo que a mí me pasa también como mamá, y creo que a las demás mamás, es que cuando yo veo algo en el consultorio, los envío contigo, y entonces tú empiezas a hacer preguntas, y los papás, no sé qué tan serio te pase esto, que entonces eso está raro, entonces. Sí, totalmente. Porque sí, Doc, o sea, si tú ya estás sospechando que tu hijo puede ser neurodivergente, pues tiene dos papás, que probablemente
o uno u otro o los dos, los dos. también sean neurodivergentes. Correcto. ¿Bien? Entonces, a mí me han llegado a la consulta papás que quieren evaluación porque les resonó todo lo que hablamos en la consulta con sus hijos. Correcto. Y porque también puede a lo mejor generar la sensación de que ahora hay más casos, pues porque tenemos por lo menos 2 generaciones de personas no diagnosticadas. Correcto. Y no porque no hayan querido sus padres o porque hayan omitido, porque se haya habido alguna negligencia, no, sino por los mismos criterios diagnósticos que también han ido cambiando. Así como los conceptos salud-enfermedad han ido cambiando, y por eso ahora la propuesta de este modelo de neurodiversidad, que todavía no se adopta en el gremio médico, o sea, todavía no es un término que haya un consenso donde digamos, así le vamos a nombrar, todos estamos de acuerdo, así es de ahora en adelante como... No, todavía no, es un término que se usa socialmente, o sea, en el contexto de la misma población neurodiversa. Y aparte, Ale, también sabes que yo creo que no sé de dónde tú estás recibiendo más pacientes referidos, de dónde te estamos bombardeando más. Me inclino a pensar que probablemente somos los pediatras, porque claro que este no aumento, pero que apenas estamos aprendiendo a identificarlo, pues también vamos ahí como aprendiendo todos en pininos y en pañales y aprendiendo a ver y acompañar el neurodesarrollo. Entonces decimos, bueno, esto se salta de lo que viene descrito y es cuando te los enviamos. Entonces aquí, Ale, cuando ya nosotros enviamos al paciente, ¿cuál es como el momento óptimo o ideal? Porque hay muchos papás, y platicando con también las expertas en perfil sensorial, que me dicen, a ver, pues ¿desde cuándo se puede hacer el diagnóstico de autismo? O sea, desde que está chiquitito nació, y yo digo, a ver, ¿esto qué onda? ¿No? Sí. ¿Tú qué datos nos puedes orientar? O sea, como las edades. ¿A qué edad yo te lo mando para hacer neurodiagnóstico? Bueno. Para hacer una evaluación, Doc, no hay edad. O sea, yo puedo hacer una evaluación a un niño desde 15 días de nacido. ¿Bien? Perfecto. Por ejemplo, cuando estuve rotando en el servicio de neonatología, niños de 15 días de vida, empezábamos a hacer evaluación para monitoreo. Pero no para hacer un diagnóstico. Exacto. ¿Bien? O sea, el diagnóstico, yo creo, o sea, sí hay un consenso. Abogamos porque sea un diagnóstico temprano, justo porque se quiere aprovechar todos los recursos neurológicos, hablando de neuroplasticidad, o sea, si nosotros identificamos de manera temprana, pues vamos a intervenir de manera temprana y hay mucha mayor probabilidad de que ese niño alcance los retos de su desarrollo en tiempo y forma. ¿Bien? Correcto. Más o menos, ahora nos invitan a que el diagnóstico sea temprano, a partir de los 18 meses de vida. Puede ser ya una edad en donde se pueda dar un diagnóstico más certero. ¿Bien? O sea, antes creo que sí hay muchos datos y que si tienes buen ojo clínico puedes desde antes observar ciertas características que te pueden hacer sospechar, pero creo que puede ser también muy prematuro hacerlo antes de esa edad. Yo honestamente prefiero hacerlo después de los 2 años. O sea, cuando los pacientes, porque sí me han llegado bebecitos que les digo, a ver, vamos a esperar, porque ya están yendo a estimulación temprana, porque ya están trabajando, porque los papás ya están atentos, bien. Entonces, cuando ya hay ese apoyo de la familia, decimos, ok, es un niño que va a estar bien, que se está trabajando, que no estamos perdiendo tiempo, pero para poder ya dar un diagnóstico muy, muy claro, preferible después de los 2 años. Preferible, sí. Preferible después de los 2 años. Ale, después de esta primera evaluación, este primer acercamiento, me gustaría que nos contaras como qué fases, porque cuando yo le digo al papá, sabe que va a ir con el neuropsicólogo, pero también algo que comentaste ahorita de que muy tempranamente, a mí no me encanta enviarlos tempranamente porque al final ya estamos haciendo intervenciones, como decías tú, al final los retos que tiene el niño, ¿no? Que lo primero que vemos, creo yo, que es lo del perfil sensorial y que no lo pueden bañar y que no lo pueden calmar y que necesitan acunarlo todo el día en los hipersensoriales, ¿no? Porque también los hipos creo que pasan muy desapercibidos en la etapa neonatal porque todo el mundo dice qué buen bebé, qué tranquilo, ni
parece que bebe en la casa. Sí. Ajá. Entonces los hipos nos van a dar tema después, ¿no? Sí, cuando sí, sí. tengan que integrarse socialmente, cuando no establezcan esta comunicación, cuando golpeen al otro porque apenas a ellos les pareció que apenas lo habían rozado, ¿no? Y el otro está tirado en el piso. Sí. Entonces, creo que ahí es cuando nos va a dar reto el hipo, ¿no? Pero Sí. los que están dentro del perfil sensorial hiper, probablemente sí van a querer ir a una consulta temprana contigo y ahí pues la intervención oportuna debería ser como el objetivo de hacer esta evaluación temprana, ¿correcto? Sí, porque hay muchos pacientitos, Doc, que por ejemplo llegan a nuestra consulta y no les damos un diagnóstico concluyente. Sí. Y no me parece mal tomar esa decisión, o sea, decir, ¿sabes qué? Vemos esto, sí, pero vamos a darle chance, o sea, vamos a trabajar, que tengan esa intervención temprana y vamos monitoreando su desarrollo. Exacto. Incluso, no solamente con los chiquitos, o sea, pareciera que los difíciles son en una edad temprana, pero en mi experiencia puedo decir que me parece mucho más retador en personas más grandes, adolescentes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya crearon muchas estrategias compensatorias, masking social, entre muchas otras situaciones, y ahí es más retador hacer el diagnóstico. Entonces, puedes sospechar, pero también puede ser, una evaluación puede ser no concluyente en un diagnóstico, sin embargo, podemos ya identificar áreas de fortaleza, áreas de oportunidad, para ya de manera más puntual saber qué y cómo trabajar con ese niño. Exacto. Entonces, Ale, a veces cuando yo los envío y les digo, van a ir al neuropsicólogo, los pacientes llegan aquí y me dicen, es que venimos porque vimos que usted tiene un diplomado en neurodivergencia. Y digo, mire, qué bonito, pero no me hace ese diplomado capaz de hacerle un neurodiagnóstico completo a su hijo. Yo lo hago para poder orientarlo, canalizarlo e irnos apoyando y viendo todas las medidas, porque pediatría es todo el integral, ¿no? A ver cómo se va a comunicar, cómo se va a mover, cómo va a interactuar con los demás. Vamos a ver que alcance sus hitos del desarrollo y que además no se enferme y vaya a vacunas, ¿no? O sea, todo. Entonces es todo un reto y llegan y me dicen, es que yo no diga si es autista o no es autista, tiene autismo, como le queramos llamar, pero quiero que me diga, o tiene déficit de atención, hiperactividad, o de las escuelas sale, que yo creo que tú lo ves más que yo, me mandan una carta así que dice, se levanta 800 veces, ¿no? Ya no lo vamos a recibir hasta que venga medicado. Y yo, pero medicado, ¿qué haga? ¿Qué pasa? Sí, exacto. Entonces, y además, creo que es la respuesta como simple, ¿no? Medíquemelo para que esté ahí un poquito en el aula, sentado, pero a lo mejor acá no estamos logrando nada porque no estamos brindándole herramientas, ¿no? Así es. Entonces, cuando les digo, tienen que ir al neurodiagnóstico, llaman a tu consultorio, agendan cita y les dicen, bueno, son tantas sesiones y todos, ¿qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Entonces explicar cómo se hace un neurodiagnóstico para que todos entendamos qué voy a ir a hacer. Bueno, la evaluación neuropsicológica pues tiene varios objetivos, porque también tenemos que comprender que surge de la inquietud de alguien, ¿no? O sea, alguien lo envió, ya sea el mismo papá, ya sea el doctor, que sí, gran parte de mi consulta es por pediatras, o sea, ustedes al final hacen una chamototota en la detección, o sea, porque hay papás que es su primer hijo, no tienen forma de comparar si esto que estoy viendo es algo que se tiene que atender o es normal, o le doy algo, está pasando algo, bien. Entonces ustedes tienen una chamototota que es ese primer contacto que el papá tiene con la parte médica, pues son los pediatras, ¿no? Entonces de ahí empieza la detección. La evaluación, cuando llega el papá con nosotros, hacemos una historia clínica donde indagamos, pero cómo come, cómo es su sueño, cómo fue su desarrollo, si hubo antecedentes de riesgo neurológico, si es un niño que fue prematuro, etcétera, ¿bien? Para tener un panorama amplio de saber qué y qué es lo que queremos ver o qué es lo que estamos pensando que puede estar sucediendo con ese niño, con esa niña, ¿bien? Pero también tenemos que plantearnos la idea de que al final también es la interpretación que el papá tiene de la conducta que ve en el hijo, ¿bien? Entonces, la evaluación no solamente podemos orientarla al motivo de consulta, o sea, tenemos que evaluar otras áreas del desarrollo para tener una visión más global del niño o de la niña, ¿bien? Entonces, la evaluación no solamente en el caso de si vas por sospecha de autismo, no es solamente hacer pruebas para evaluar autismo, tenemos que tener el perfil general del niño, ¿bien? Dependiendo de la edad, pues también son pruebas diferentes las que vamos a aplicar. Evaluar su lenguaje, evaluar
su motricidad, evaluar sus habilidades cognitivas, evaluar sus habilidades socioemocionales, pero si es un escolar, pues entonces también tenemos que ampliar la evaluación para evaluar la parte académica, su lectura, su escritura, matemáticas, ¿bien? Y si es adolescente, pues todavía más ampliar la evaluación, porque entonces ahí tenemos que evaluar su sentido de identidad, de pertenencia, autoestima, autoconcepto, su desarrollo psicosexual, ¿bien? Entonces, conforme el niño, la niña, el adolescente van creciendo, pues se van enfrentando a retos distintos, a contextos diferentes y tenemos que ampliar también esa evaluación, ¿bien? Sí. Entonces, la evaluación puede variar muchísimo, las sesiones dependiendo de cada niño, cada niña, del motivo de consulta y también de la etapa del desarrollo en la que se encuentre. Exacto, Ale. Entonces esto no es de media hora, no es de una hora. Ni un checklist de... a ver, hace, no hace, ¿ok? ¿Cómo es? Primero vamos a tener una entrevista con los papás, detectar todo lo que nos decís de factores de riesgo y luego, Ale, ¿qué sigue? ¿Ok? La historia clínica, yo les estoy haciendo muchas preguntas a los padres, pero yo ya me estoy haciendo una idea en mi cabeza de una hipótesis de qué es lo que puede estar pasando con ese niño. Entonces yo me estoy imaginando, ok, pasa esto, entonces no controla esfínter, entonces hay que ver si a lo mejor es hiposensible y entonces a lo mejor hay que preguntar esto y entonces hacemos como todo el escrutinio clínico ahí en esa historia clínica. Entonces esa cita es solamente para indagar información. En esa cita ya me tiene que quedar claro, 80% claro, qué es lo que está pasando con el niño, sin siquiera verlo. Tengo que pensar qué es a qué es a lo que me tengo que enfrentar. Esa cita me ayuda para, junto con mi equipo de psicólogas, decir, ok, tiene tal edad, este es el motivo de consulta, y elegir las pruebas que le vamos a aplicar a ese niño. Quiero evaluar su coeficiente intelectual, quiero evaluar un protocolo para evaluar su neurodesarrollo, entonces armamos su expediente, su protocolo de qué pruebas son las que vamos a evaluar y a la hora que vemos al niño, pues puede corroborarse la hipótesis que teníamos o puede cambiar por completo la idea que teníamos de ese niño, de esa niña. Entonces, muchas veces sobre la marcha vamos eligiendo también otros protocolos y puede ampliarse la evaluación. Por eso siempre les digo a los padres, más o menos me lleva entre tantas y tantas citas hacer la evaluación, pero pueden ser más, pueden ser menos, todo depende de cada niño y cada niña. ¿Cuál es un promedio, Ale, más o menos el que tú ves, el rango más frecuente? Con estas ya tengo un perfil claro. Mi promedio son 4 sesiones. En 4 sesiones alcanzo perfecto a aplicar los protocolos que normalmente ya tengo estandarizados ahí para aplicar. Adolescentes, 5 o 6 sesiones. En los niños y niñas, sí, 4 es aprox lo que me lleva. Ok. Ale, y cuando ya terminas todo esto, nos vamos a ir a sentar contigo como papás y nos vas a decir, a ver, y nos vas a desglosar todo lo que hiciste, lo que viste, y nos vas a entregar una posibilidad diagnóstica o vamos a volver a ir, porque a lo mejor tú nos dices, es conveniente, no es concluyente en este momento, lo voy a citar en tal momento. ¿Okay? El objetivo de ir contigo tempranamente es esta sensibilidad, que los padres comprendan, que te hagamos todas las preguntas que tenemos sobre todas las neurodivergencias posibles que nos enfrentamos, pero también que podamos estructurar cuáles son las áreas de más reto para el niño, para yo salir de ahí y decir, ok, entonces mira, yo lo estaba llevando ocupacional y todo mi tema sensorial principal. Exacto, totalmente, súper importante eso, porque a veces por sentido común el niño no habla, ¿a qué terapia lo vas a llevar? A la de lenguaje. Claro, y entonces a veces no puedes llevar a un niño a terapia de lenguaje, un niño que no hay atención conjunta, que no hay una escucha activa, que no hay un interés compartido. O sea, tiene que tener o tenemos que preparar ciertas habilidades o darle ciertas fortalezas para que pueda empezar una terapia de lenguaje. ¿Bien? Entonces, ahí sí se trabaja mucho con los papás en explicarles justamente esa sesión. Es un poco también... ha ido cambiando porque también yo me he ido transformando. Al inicio la entrega del informe era cómo justificar el diagnóstico y ahora es más bien explicar. O sea, que el papá no le queden dudas de bajar todos esos tecnicismos a una comprensión que sea más digerible para el papá. Y también, Doc, muy importante, cuando ya hablamos de neurodivergencias, que el papá tenga claro que nuestro objetivo no va a ser normalizarlo. Correcto. Esto es algo súper fuerte. Sí, Ale, muy importante. No es para que el niño sea normal. Exacto. Es que cuando se le va a quitar el aleteo, es que cuando va a dejar de alinear, es que cuando va a dejar de hablar en tercera persona. Bueno, entonces no podemos, o sea, es como sí dar,
esa información de que los tiempos, los ritmos de adquisición de habilidades no van a ser iguales a los de un desarrollo neurotípico. Pero eso no significa que el niño no vaya a lograr cosas, que no vaya a destacar, que no vaya a ser independiente. Simplemente sus ritmos de desarrollo o las edades en las que adquiera ciertas habilidades quizá no vayan a encajar en lo que vamos a ver del resto. Consideramos como normal. Exacto, ajá. Sí, y Ale, aquí dijiste algo súper clave, de que es que no se va a normalizar, porque no es el objetivo ni de que vaya a terapia, ni de la consulta, ni de la evaluación neurológica. No, es que los padres podamos comprender, podamos apoyar, y que esta persona, este niño que está en desarrollo, al final diga, bueno, ok, ya entiendo porque no me gusta el lugar aglomerado, ya me mandaron a mi terapia, ok, así mismo. Súper importante eso, Doc. O sea, el explicarle también al niño. A mí me encanta, me fascina hablar con los adolescentes, porque son chicos que ya tienen un poquito más de introspección, que ya saben un poco más, se conocen a sí mismos, pero también todavía no tienen esa madurez para entender por qué les pasa. No solamente adolescentes, creo que cada vez de manera más temprana sucede. Es bien interesante cómo niños chiquitos te dicen que se sienten diferentes, que de forma positiva lo pueden decir, pero también lo pueden decir de manera negativa, el sentirse inadecuados, ¿bien? Entonces, explicarles por qué les pasa lo que les pasa me parece sumamente importante. O sea, el diagnóstico tiene que ir más allá de solamente quedar en un papel y de solamente quedar como un protocolo para la escuela porque me lo está pidiendo. La invitación es invitar al papá, a la mamá a entender qué implica que me hayan dicho que mi hijo tiene TDAH, qué implica que me hayan dicho que mi hija está dentro del espectro, y también conocer o explicarle al niño su condición, porque, por ejemplo, me pasó, siempre pongo de ejemplo este caso, una niña que era hipersensible, le dolía su cabecita cuando su mamá la peinaba, y entonces lloraba y sufría mucho. Yo me sentí identificada, Ale. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y la idea o la percepción que tenía la mamá era: mi hija es berrinchuda, mi hija es una enfadosa, todavía ni siquiera le pongo el cepillo en la cabeza y ya está gritando. Y la percepción de la niña es: mi mamá me maltrata, mi mamá me lastima, ¿bien? Entonces, explicarle que ella es más sensible a la mamá y a la niña. A la mamá, pues, para que tenga más empatía, o sea, que a lo mejor no la jale tanto, que a lo mejor la peine de forma distinta. Sí, o no la peine. O no la peine. Y a la niña explicarle: tu mamá no te está haciendo daño, deliberadamente. Claro, O sea, tú eres más sensible, así te peine tu mamá, tu tía, tu prima, tu abuela, quien sea, pues a lo mejor te va a doler porque pues percibes con mayor intensidad, ¿bien? Entonces, muy importante también explicarles a ellos. Sí, qué bonito, Ale, entender estas diferencias, abrazar la diferencia, como decimos, y luego suena medio hueco, pero la realidad es que si no comprendemos no podemos apoyar. Y Ale, una vez que ya sale el niño y ya nos estructuras, a ver, ¿ok? Porque siento que eso pasa mucho, ¿no? Aquí a veces me lo traen porque no habla y me dicen: a ver, pues recomiéndeme terapia de lenguaje. Entonces, a veces todavía hemos llegado a fallar de que yo los observo y les digo: miren, no vamos a ir a terapia de lenguaje porque vas a ir a gastar el dinero, ¿no? Que así, en términos claros y llanos, va a ser frustrante para el niño, va a ser frustrante para la terapeuta y va a ser frustrante para todos. Todos vamos a terminar frustrados. ¿Por qué? Porque no tiene las habilidades para hacer todo lo que ya nos comentaste. O sea, ni siquiera se puede quedar sentadito un momento viendo cómo habla el otro. ¿Okay? Entonces, aquí, Ale, salimos de la evaluación y tú nos vas a decir: a ver, sus retos más grandes son estos y estos y estos, y conforme vaya avanzando en estos, va a poder pasar de la A a la Z. Así Y luego nos vas a decir: bueno, y después los veo en tanto tiempo. Aquí depende mucho del caso, porque habrá niños que a lo mejor sí necesitan un seguimiento más puntual. Por ejemplo, vemos niños sí con una neurodivergencia, pero también con una condición médica. Por ejemplo, niños con epilepsia o niños con algún síndrome, ¿bien? Entonces, en esos casos sí necesitamos un seguimiento más puntual. Por ejemplo, hablando de autismo, cuando vemos que la terapia o el desarrollo del lenguaje verbal, la terapia no está funcionando, no estamos viendo claramente una evolución favorable, pues entonces también de manera temprana tenemos que elegir otras opciones terapéuticas para que el niño pueda comunicarse, para que la niña pueda comunicarse, y entonces ahí sí necesitamos un seguimiento más puntual. Quizás sean niños
las evaluaciones las van a seguir teniendo constantes y continuas en sus terapias, ¿no? O sea, por lo menos sí tiene que pasar 18, 24 meses para poder ver cómo ha sido esa evolución, ¿bien? Claro. Y no en todos los casos. O sea, hay niños, niñas que decimos, ¿sabes qué? O sea, que se cumpla este objetivo. Si todo marcha bien, o sea, no tienes por qué regresar, a menos que tú tengas dudas para tomar decisiones, básicamente. Sí, o sea, correcto. Nosotros ayudamos en la toma de decisiones. Al final siempre se explico esto a papás, tú eres el que vas a tomar decisión, pero para que no te sientas solo en esa toma de decisiones, que tengas más información, que a lo mejor te sea más sencillo saber qué y cómo accionar, ¿bien? Sí. Por ejemplo, para saber qué tipo de escuela, si ya le paramos o no a la terapia, porque ahorita que hablábamos de el objetivo es no normalizar, también es muy importante explicarles a los papás que no todo el tiempo el niño tiene que ir a terapia, porque hay muchas cosas que un niño... Me sentí identificada. Va a haber quizás retos que el niño va a tener que aprender a desarrollarlos naturalmente y a generar o a edificar estrategias compensatorias que no necesariamente la terapia se las va a dar. Sí, y además aquí ya tuvimos la oportunidad, Dale, de que vinieran 2 terapeutas y nos comentaban ellas, bien, con nosotros van a ir en periodos puntuales de tiempo, pero el resto y el grueso del tiempo va a estar en casita. Así entonces, o en la escuela, o en diferentes ambientes que le van a llevar a otros retos que a lo mejor en terapia logra, pero luego no. Entonces, nuestro objetivo es que pueda replicar eso en todos sus ambientes, pero no lo va a lograr solita la terapia, ¿no? Exactamente. Y me encantó la puntualización de los tiempos, Ale, porque luego sí veo mamás, familias, papás desesperados que me dicen, es que ya fue a terapia, es que ya fue, ¿no? Y les digo, ok, ya se los dieron de alta de terapia, ya les dijeron todo bien. Es que ya fue 3 meses. Sí. Entonces entender que... No, 3 meses es nada, ¿no? Exacto. Es entender que los tiempos de cada niño van a ser diferentes, que es un proceso y que también, esto también me sucede que ya fue, mejoró, todo perfecto, pero llega la adolescencia, ¿vale? Que es más retadora, que vienen otras áreas de desarrollo cerebral y de nuevo se me botan todas mis hipersensibilidades y todos estos temas, a lo mejor tengo que regresar, ¿no? Sí, justo yo recomiendo siempre, no necesariamente evaluar, pero sí observar o estar como más alerta en periodos críticos o en edades, en estas transiciones. Por ejemplo, cuando el niño transiciona de preescolar a primaria. Es un cambio, híjole, bien importante para los niños y para las niñas, porque dejan de estar en un entorno donde incluso la actitud de las maestras es diferente. Preescolar, las mises más lindas, más cute. En edad escolar los tiempos de clases son más largos, el contenido es más complejo, o sea, la dinámica cambia muchísimo. Y luego viene la transición primaria, secundaria, más maestros, más materias, clases más largas. Entonces no solamente se vuelve retador por los cambios físicos, hormonales, fisiológicos, socioemocionales, sino también contextuales, ¿bien? Entonces, en esas transiciones sí recomendaría yo volver a hacer una evaluación para ver que todo esté bien. Exacto, sí, porque son retos para los niños. Y Ale, una cosa bien importante que se me estaba pasando a preguntarte. A veces me dicen, es que está dentro del espectro autista. Ya me lo dijeron, ya está, ¿ok? Pero yo le veo muchas cosas de hiperactividad, doctora. Entonces, yo les digo, ¿y qué tiene? ¿No está peleada una cosa con otra? ¿Qué tan factible es esto, Ale? ¿Qué tanto vemos mezclas entre neurodivergencias? Es lo más común. O sea, la coexistencia es la presentación más frecuente de las neurodivergencias, ¿bien? O sea, decir que tengo TDAH y solamente TDAH, híjole, pues a lo mejor fue solo lo que se evaluó, pero muy probablemente haya otras características, dislexia, disgrafia, discalculia. Quienes nos dedicamos a esto, yo creo que no nos equivocamos en pensar que muy probablemente en un futuro vayan, porque al final las clasificaciones, la división entre una condición y otra son imaginarias. Las clasificaciones solamente las hacemos para que quede un poco más claro y que podamos entender un poco más esas diferencias. Pero yo sí me atrevería a decir, Doc, que pensar en un espectro autista sin pensar en una atención divergente lo veo sumamente complejo. O sea, dividirlo, híjole,
yo creo que no me ha tocado ningún caso en donde yo diga, está dentro del espectro y no tiene una atención divergente. O sea, generalmente sí está muy acompañado. Antes, a ver, ¿quién decide qué diagnosticar o cuáles son los criterios? Pues un consenso de expertos. Nosotros tenemos el DSM-5, bueno, los DSMs, que son manuales donde están todos los criterios. A ver, para que tú puedas decir que una persona está dentro del espectro, tiene TDAH, tiene que cumplir estas características. Bien, esos son los consensos que se aceptan de manera internacional. Y antes, en el DSM-4, que fue en el 2013, se transiciona al DSM-5. Ahorita estamos en el DSM-5 revisado. Bien. En el DSM-4, o sea, antes del 2013, no se podían hacer esos, o sea, eran exclusivos. O tenías autismo o tenías TDAH. No podían coexistir. Bien. Justamente por todas las revisiones clínicas y por toda la evidencia científica, sabemos que no, o sea, que sí pueden coexistir y que de hecho esa es la presentación más frecuente, la coexistencia. Entonces, las neurodivergencias coexisten con mucha frecuencia entre sí. Ok, entonces sí, estas coexistencias, me encanta que lo menciones, Ale, y ahorita dijiste un término que me gustó mucho porque creo que hacia allá vamos, hacia la actualización. De trastorno o de hiperactividad o etcétera, y de déficit de atención, y ahora ya lo vamos a decir, ya lo vamos a mencionar como atención divergente. Atención divergente. ¿Se va a englobar esto o qué cambios probablemente tenemos? Sí, o sea, yo veo el paradigma que justo cuando iniciábamos hablando de neurodiversidad, que decíamos que no es un término que esté, o sea, que se haya adoptado por lo menos en el gremio médico, que haya un consenso donde sí se estipule que así se va a llamar, no existe. Pero yo creo que las reformas y los cambios que han surgido, por ejemplo, en el DSM, entre el DSM-5 y el DSM-5 revisado, justamente fueron de vocabulario, empleando un vocabulario mucho más inclusivo, mucho menos estigmatizante. Por ejemplo, en el DSM-5 todavía en el autismo se hablaba de nivel de gravedad. Es súper importante que me digas eso, Ale. Y entonces esto generaba la sensación de que o soy más autista o menos autista, o más grave o menos grave, ¿no? Y el DSM-5 revisado dice, vamos a cambiarle el gravedad por nivel de apoyo. Correcto. Entonces, esos cambios simples en el vocabulario hacen una diferencia abismal para quitarle, pues, otra vez ese estigma negativo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de trastorno, primero la palabra trastorno. Correcto. Que también ya hay consensos en donde se quiere quitar el término trastorno para decir condición. Bien. Correcto. Condición espectro autista. Bien. O sea, sí cambia. Sí cambia la perspectiva. Cambia bastante, cambia el impacto. Cambia el impacto totalmente. Y atención, trastorno por déficit de atención. Cualquier neuropsicólogo te lo puede asegurar que una persona con déficit de atención no tiene un déficit de atención. O sea, un déficit es una carencia de... Correcto. Y las personas que tienen una atención divergente, pues muchas veces hacen hiperfoco atencional. O sea, se pueden mega clavar en algo que les guste, en algo que les interese. Yo hice wow, porque mi hiperfoco es esto. O sea, mi hiperfoco es la pediatría. Sí, entonces no podemos decir que es una carencia de atención, porque hay una falta de atención, sino pues una atención que es divergente, una atención que es selectiva. Y selectiva, exactamente. Y Ale, yo siempre les digo esto a los papás, de que, a ver, estamos dentro de un perfil de neurodivergencia, y se preocupan mucho por el futuro del niño. Y siempre les digo, a ver, yo creo que es que traemos muchos estigmas, probablemente por parte de vocabulario, probablemente porque hasta antes de hacer la modificación y que empezaron la difusión de redes que nos explicabas ahorita, pues creíamos que el autista estaba sin hablar, con déficit, etcétera, etcétera. Entonces, esta apertura de pensamiento es muy buena. Pero también les digo, déjenlo que encuentre su hiperfoco. O sea, nada más que encontremos el hiperfoco y va a ser triunfal en ese hiperfoco. Totalmente. Porque no soltamos jamás la idea. Sí, exacto. Y yo siempre les digo eso, O sea, tú no sabes si eso que le interesa el día de mañana le va a dar de comer. Y que muchas personas exitosas son exitosas gracias justamente
a ese hiperfoco que tienen, porque se vuelven perfeccionistas, porque toda su atención y todo su interés está en ello. Bien, entonces no es algo, no podemos decir que eso es un déficit cuando te está dando tanto éxito o cuando te ayuda a adaptarte. Y también te está haciendo feliz. Exactamente. Vaya, y también es una motivación para Totalmente. ti. Y estás usándolo para probablemente hacer una profesión que está ayudando a otras personas. Entonces, yo no lo vería como negativo, Ale, como lo acabas de decir. Pero sigue siendo retador. Dar un diagnóstico todavía es... Solo mi terapeuta y yo sabemos el estrés que genera todavía el poder dar un diagnóstico. Porque es tan difícil porque depende de muchos factores. Hay papás que me dicen, ya, a ver, dime lo que sea porque ya quiero saber qué tengo que hacer, tomar decisiones. Pero hay otros papás que el diagnóstico les puede destrozar la vida, ¿bien? Y aunque tú se los expliques, aunque les digas pues que no es algo negativo, ¿bien? Todavía sí sigue existiendo este estigma. Entonces también la invitación es a tener apertura, saber más sobre estas neurodivergencias y una experiencia a mí que me marcó mucho fue en un congreso que hubo de personas autistas, ¿bien? Donde justo el movimiento de neurodiversidad también surge de nada de nosotros sin nosotros. Es decir, no puedes hablar de autismo sin incluir nuestras experiencias, sin que nosotros hablemos desde primera persona y que no solamente lo abordes desde la parte médica o psicológica, sino también que nos pregunten qué experimentamos, cómo lo experimentamos, qué pasa, cómo nos sentimos, ¿bien? Porque yo creo que solamente puedes conocer las condiciones cuando conoces y cuando vives contigo todos los días. Exactamente. Pero Ale, también hay una pausita de que a mí me encanta una frase que ya no sé en cuál libro de autismo lo he leído o en qué parte, pero me encanta porque dice, bueno, si tú conoces un autista, tú conoces eso, un autista. Exactamente. Y ya. Nada más a ese autista. ¿Por qué? Porque esa persona con autismo tiene rasgos y diferencias igual, como todos los seres humanos. Su personalidad. O sea, a mí me encanta porque, o sea, me encanta que hay papás que me dicen, pero es que sí dice chistes. ¿Cómo me estás diciendo que es autista si dice chistes? Pues también tiene sentido del humor, o sea, no te excluye tener sentido del humor, ¿no? Cada persona tiene su propio, así como las personas neurotípicas tienen su propia personalidad, su propio sistema de creencias, sus propias experiencias, pues también las personas neurodivergentes, cada quien tiene su propia personalidad. Y hay personas con autismo que pueden ser introvertidas, pero hay personas con autismo que pueden ser extrovertidas, porque también luego se confunde mucho eso, ¿no? Que como el déficit es en lo social, muchas personas creen que el autismo es solamente aquellos casos de personas que no hablan o que son introvertidos o que no conviven o que se aíslan, y no, hay personas extrovertidas que también pueden estar dentro del espectro autista, ¿bien? Y justo en esa congreso que se hizo de personas con autismo, un chico decía, ¿por qué creen que decirnos que no creen que tenemos autismo nos están ayudando? ¿Por qué crees que decirle a una mamá, ay, no creo que tu hijo es autista? ¿Por qué crees que le estás ayudando en decirle que no crees que es autista? ¿Bien? Porque no le estás ayudando realmente. O sea, lo único que estás haciendo es negar la experiencia. ¿Bien? Entonces, creo que también eso es muy importante. Conoces a una persona, a lo mejor conoces esas características, pero eso no significa que porque esta persona te diga que también está dentro del espectro y no cumpla a lo mejor con lo que tú tienes pensado o ideado, eso significa que no tiene ese diagnóstico. Exacto, entonces eso, y dejar de encasillar, Ale, o sea, salirnos del cuadrito de la casilla y que los expertos en neurodiagnóstico son ustedes. Sí, o sea, que podamos establecer, o sea, si realmente se cumplen con las características de autismo o no, y no solamente si es obvio o si es visible a los ojos de los demás, ¿no? Sí, y además, Anta, porque podemos ir contigo, platicar y todo.
y organizar y estructurar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y ahorita algo que mencionabas de la terapia que no, pues no necesariamente es para siempre, Sí. porque yo bueno, y entonces ¿cuáles terapias le pongo? Anótelo, no la terapia es para siempre. Sí, exacto. Y entonces yo le decía a Ale que mi niño quería un receso de terapia, ¿no? Sí. Y me calmó un montón que tú me dijeras, es que no va a pasar nada si le da un receso, o sea, no va a pasar nada, no se va a atrasar, terapéutico, no va a perder, dejar de ir a terapia también es terapéutico. Sí, exacto. Entonces esto como que no es para siempre, pero tampoco con 3 meses no voy a ver resultados y hay una mediación importante y a veces necesitamos toda la asesoría y todo el apoyo de un experto como tú que venga y nos ponga así, a ver, vamos a desacelerar y ver lo que tenemos y lo que no. Sí, y también que cada caso es diferente porque no es receta de cocina, ¿no? Correcto. O sea, aquí en Sonora hay muchas personas con autismo, con TDAH, con neurodivergencias y de pronto a mí me parece padrísimo que entre los papás pues hagan comunidad, se platiquen entre sí, que se compartan experiencias y demás, pero sí siempre les digo, no necesariamente lo que le funcionó a Juanito le va a servir a Pedrito, o sea, Exacto. son experiencias Y ya. Sí, porque es único. Desarrollos completamente distintos, ¿no? Sí. Porque luego también, es que lo llevo a terapia de tal porque me la recomendó fulanito que le ayudó mucho para, pues sí, o sea, pero también cuidar la sobrecarga, ¿no? Sí, exacto, Ale, no desbalancearnos tampoco porque es un niño que está creciendo y que necesita muchas más cosas. Que sí, lo de terapia, pero también necesita ser un niño y tener sus espacios de ser un niño. Y que también ir a fiestas, al parque, también es terapéutico eso, o sea, también le va a ayudar en su desarrollo. Ok, y Ale, ¿cuáles serían las preguntas más frecuentes que tú ves en tu consultorio, los retos más frecuentes que tú ves, que me dices, esto me pasa muy común y que nos ayudaría a todos los papás? Preguntas que papás me hacen a mí. Sí. Híjole, pues yo creo que en niños chiquitos el reto más importante es dar calma a los papás, que no se asusten, que no vean al diagnóstico como una sentencia. Y creo que es difícil porque a lo mejor nosotros que estamos de este lado, que nos dedicamos a esto, podemos imaginar la evolución de ese niño, pero el papá no necesariamente. Entonces, si tú le estás diciendo que está dentro del espectro autista, el papá se va a imaginar un futuro dependiendo de la información que él tenga. Claro. Entonces, muchas veces se hacen ideas de, híjole, y se va a casar, y va a poder ir a la universidad, y va a ser independiente y tal, ¿bien? Entonces, el primer paso siempre es como aterrizarlos en no proyectarnos tanto a futuro, porque el futuro es incierto, con o sin diagnóstico, no sabemos qué es lo que va a pasar. Por supuesto que sí hay datos que nos ayudan para más o menos predecir un poco el pronóstico del niño, de la niña, ¿bien? Pero como darles esa tranquilidad y a lo mejor sí exponerles ejemplos hipotéticos de cómo puede ser su desarrollo, de cómo se puede ver a futuro, para calmarlos, tranquilizarlos y que también disfruten el desarrollo de su hijo. Porque un papá que recibe un diagnóstico cuando su hijo o su hija está en una edad temprana, puede ser también muy abrumado y puede generarle un nivel de estrés, un nivel de ansiedad que evite que esté disfrutando del desarrollo de su hijo o de su hija. Bien, entonces yo creo que eso sería, en niños chiquitos, eso sería lo primordial para mí, como darle seguridad de que mientras esté intervenido, mientras estén trabajando, y porque también hay niños que desde que están pequeñitos pueden decir, ay, le va a ir súper bien, o sea, es simplemente un empujoncito el que necesita en su desarrollo, pero cognitivamente está bien, no hay un desfase claro en su desarrollo, o sea, los retos no van a ser tan extremos con este niño, con esta niña, sin dejar de ser responsable en también lo contrario, o sea, cuando son casos que vemos que a lo mejor sí va a ser un niño o una niña que va a requerir un poco más de ayuda, un poco más de apoyo, tampoco romantizar el diagnóstico y tampoco, ¿por qué comento esto? Porque muchas veces por querer hacer un bien podemos desinformar al papá y al final, como lo comenté, nosotros solamente somos una herramienta para que puedan tomar las mejores decisiones. Si yo no le explico a papá el riesgo del desarrollo de su hijo, pues a lo mejor se va a relajar y va a decir, pues no pasa nada, todo está bien, no tengo que hacer nada. Y no, o sea, también en esos casos
sí un poco como explicar que es importante la intervención. Por ejemplo, hay muchos papás que me dicen, es que yo pensé, Alejandra, que conforme fuera creciendo, pues se iba a ir nivelando y entonces ese desfase que vimos pues se iba a ir quitando y no necesariamente, y no ha pasado. Entonces, sí ser como muy objetiva, dependiendo del caso, es la retroalimentación que les damos a los padres. Excelente, Ale. Y, Ale, esto te lo tengo que preguntar, porque te lo tengo que preguntar de mi sistema, ¿ok? El paracetamol, Ale, el paracetamol en embarazo, Ale. Y luego las vacunas, Ale, por favor. ¿Nos da neurodivergencia? Una correlación. Gracias, Ale. No significa causalidad. No significa causalidad, exactamente. Bien, pues todos tomamos paracetamol, entonces va a ser muy frecuente encontrar muestras de mamás que tomaron paracetamol y que luego sus hijos tuvieron autismo, ¿bien? Pero eso no significa que sea una causalidad, ¿bien? Correcto. Entonces, totalmente se ha desacreditado esa teoría, esa idea. Igual lo de las vacunas desde hace mucho tiempo, por supuesto que es una teoría que no tiene que científicamente no es robusta para poder hacer tal afirmación. Que no tiene un sustento. No tiene un sustento científico que nos compruebe esa teoría. Ale, a mí me pasa mucho como pediatra que, bueno, a veces algunos niños no son mis pacientes de bebecitos, que no es como lo clásico, lo típico, vaya, pero que me dicen es que con la pusieron las vacunas del año todo cambió. Y entonces quisiera que nos hablaras un poquito ahí, porque tenemos esa percepción de que le pusieron las vacunas del año y todo cambió, pero no, es que era el neurodesarroyo del año y que posiblemente es cuando vemos claridad. ¿Es esto factible, Ale? Sí, totalmente. De hecho, coinciden, ¿no? Por ejemplo, en el autismo hay un proceso neurológico que se llama de apoptosis o de muerte cerebral que ocurre en tiempos distintos. O sea, la muerte neuronal ocurre de manera natural. Cuando nuestro cerebro se empieza a desarrollar, pues empiezan a proliferar las neuronas, ¿bien? Pero necesitamos hacer un cerebro que sea lo más eficaz, lo más eficiente. Entonces, para poder hacer el cerebro más funcional, las neuronas que no se utilizan simplemente dejan de existir, ¿bien? Correcto. Este proceso de muerte celular o de apoptosis puede ocurrir en etapas que no se esperan. Por ejemplo, en el autismo puede ocurrir a los 18 meses. Correcto. Que suele coincidir con las vacunas del año, ha pasado poquito las vacunas del año y luego hay vacunas a los 18, entonces lo asocian. No en todos los casos, pero ¿qué pasa en estos niños? Ya decían palabras y dejan de decir. Eso es lo principal que me dicen, es que el niño ya estaba hablando y yo creo que son las más frecuentes noticias virales que vemos en internet y en TikTok y yo creo que por eso sale tanto la campaña de no lo vacunes porque el mío ya hablaba, lo vacunaron y luego dejó de hablar. Pero no quiere decir que la causante haya sido la vacuna, sino estos procesos neurológicos subyacentes. Correcto. Entonces, mil gracias, Ale, por aclarar esto. No, nada. Necesitábamos que por si todavía hay alguna duda, para que aclararlo todavía más. Y hay mucha información de esto. O sea, realmente, demasiada. Yo no entiendo cómo después de un estudio de más de 2,5 millones de personas, de vacunas y ver si aumentó o no aumentó el autismo, y está clarísimo que no, todavía decimos, no, yo tengo otros datos. O poner una balanza, ¿no? ¿Cómo lo vas a desproteger? Sí, ¿cómo lo vas a desproteger? No querer que tenga autismo, ¿no? Pero también viene mucho desde nuevamente esa visión patologizante que tenemos del autismo. Exacto, sí, correcto. Ale, pues muy bien, Ale, muchas gracias, Ale. Ya te robamos un montón más de tiempo del que teníamos contemplado, pero me encanta. Muy bien, Ale, entonces, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Tu consultorio. ¿Para cuándo están las citas? También de una vez dinos el golpe. Híjole, no tengo tan claro para cuando tengo citas. Sí están un poquito retiradas ahorita. También porque se cruza pues hay unos congresos a los que voy a acudir. Ay, ya le. Actualizándote. Para que te actualizas. Sí. Pero me encuentran en la clínica Axoma. En redes sociales, en Instagram, estamos como AxomaMed. Ahí pueden encontrar pues toda la información de nuestros servicios o en internet, en mi página de Doctoralia, que estoy como neuropsicóloga Alejandra Gallardo. Muy bien, sí, y que es nueva esta página, Ale, nos estabas comentando, es nueva,
Por eso no van a haber opiniones, no quiere decir que Ale sea nueva en el negocio, no. La página es la nueva. La instalé. Sí, correcto. Entonces, mil gracias, Ale, para seguirte en redes. Les voy a hacer una breve semblanza de Ale también. Al inicio, la introducción, ya saben que así funciona este video. Y pues ha sido un gustazo poder platicar contigo, Ale, ahora como pediatra. Ya platicamos mucho como mamá. Como mamá. Okay. Muchas gracias, Doc. Gracias, Ale.